Hace un año Vita, mi perra, sufrió una hernia de disco en la médula y quedó parapléjica. La mitad del cuerpo para atrás no podía moverla y tampoco podía hacer pis, solo hacía pis por rebalse y yo tenía que ayudarla. Justo en ese momento, ese mismo día en que ella se queda parapléjica, yo estaba pensando en volver a retomar mi profesión, a un camino el cual yo ya no sentía mío, en el fondo. Hoy puedo verlo con claridad. Vita puso el cuerpo para mostrarme algo que yo no quería ver. Ella se había paralizado físicamente y yo me había paralizado en una vida que ya no quería seguir caminando, pero no podía verlo. Me aferré a Dios, a mi fe, al amor que siento por ella y decidí no bajar los brazos. Y mientras yo me animé a moverme, a emprender de vuelta, a volver a elegir mi propio camino, ella también empezó a caminar, pasito a pasito, cuando nadie lo podía creer. A veces los animales pienso que no solo vienen a acompañarnos, vienen a despertarnos. Si estás en un momento donde nadie te da esperanzas, no bajes los brazos. A veces el milagro empieza con animarnos a dar tan solo un pequeño paso.